Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Vamos a hacer un breve repaso de lo que venimos hablando domingo tras domingo para dejar en claro de qué vamos a hablar el día de hoy también. Hace algunos domingos atrás hablamos de llamado para más, que Dios nos llamó para poder salir de nuestro lugar de confort. ¿Sí? Estamos como para más. Y uno, por más que uno tenga mucha fe y tenga una buena disposición, siempre tenemos un límite. Y normalmente el límite lo ponemos por nosotros mismos, por nuestras dificultades, por nuestros problemas, nuestras limitaciones, pero Dios nos llamó a mucho más. Y después Dios nos dijo que Él iba a usar lo que teníamos en nuestra mano. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso que le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Le preguntó simplemente lo que tenía y eso iba a usar. Entonces Dios usa lo que nosotros ponemos a su disposición, lo que nosotros le entregamos. Si nos decimos a Dios, yo tengo un poquito de tiempo, Dios lo usa. Si yo tengo hospitalidad, Dios lo usa. Si yo tengo un buen corazón, Dios lo usa. Yo lo que le quiero dar a Dios, eso Dios lo va a usar. Y el domingo pasado hablamos del amor que no se queda quieto. Y esto tiene que ver con el amor de Dios. Dios una y otra vez intentó siempre acercarse al ser humano. Siempre intentó poder tener una relación, poder acercarse. Desde que comenzó con Adán y Eva, siempre su idea fue poder estar muy cerca del hombre y de la mujer. Estar muy cerca. Entonces, el corazón de Dios siempre sigue buscando, siempre sigue intentando acercarse a aquel que
necesita. Y esto es aún aquellos que hemos creído, que estamos tal vez domingo tras domingo, y obviamente, como dijimos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Si estamos aquí es porque necesitamos de Dios, no es porque ya hayamos alcanzado algo. Pero estar aquí es decirle a Dios, yo te necesito, ¿sí? Entonces, Dios sabe que lo necesitamos, pero también sabe que hay otras personas que ni siquiera hablan con Él ni siquiera una sola vez. Que no lo conocen, no saben en su tormenta a quién recurrir, y Dios, por esa misericordia, es que el amor no se queda quieto. Dios busca poder alcanzar a todo aquel que lo necesita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en la iglesia? Y recuerdan, cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de estas paredes. ¿Quién es iglesia? Bueno, alguno no levanta la mano. Todos somos iglesia, ¿sí? Entonces, cuando yo diga quién es iglesia, ahí levantan la mano y dicen, yo soy iglesia. Porque somos alcanzados por medio de Jesucristo, somos templos de Dios, y si somos templo de Dios, somos su iglesia. Entonces, si estos principios llegaran a nuestra vida, si estos principios se llevaran adelante en nuestra vida, ¿qué pasaría con la iglesia? ¿Qué pasaría con nosotros? Sería una iglesia que deja huellas. Así es el título del mensaje de hoy. Sería una iglesia que marca una diferencia. Entonces, iglesia, ¿quiénes somos? Todos nosotros. ¿Quiénes marcan huellas? Amén. Bueno, ahí está, lo van entendiendo. Entonces, muchas veces uno dice, la iglesia debería fijarse qué hacer con esto. Y la iglesia debería buscarle la manera. Y como que el problema se lo tiro a otro, ¿no? Como que no me involucro. En cambio, deberíamos hacer tal cosa, deberíamos hacer tal otra, deberíamos buscar más de Dios, deberíamos poder ayudar a... Pero nosotros somos la iglesia, ¿amén? Entonces, somos la iglesia que deja huellas. Cuando, ¿se acuerdan el domingo pasado hablamos que somos llenos de la presencia de Dios? ¿Amén? Bueno, ¿no somos llenos entonces? Sí, somos llenos, bien. Somos llenos de la presencia de Dios, somos llenos de su Espíritu Santo. Y si estamos llenos de la presencia de Dios, ¿hay lugar para otra cosa? No. Si yo tengo un vaso lleno y le agrego agua, no puedo decir, entra y sale. ¿Sí? Entonces, cuando somos llenos de la presencia de Dios, somos llenos de su Espíritu Santo, entonces no le damos lugar a otra cosa. Ahora, ¿qué significa si estamos llenos de la presencia de Dios? Uno puede decir, no voy a tener más problemas. Yo vengo a la iglesia y se me fueron todos los problemas. ¿A alguno le pasó? Ahí bajamos los brazos. Bien, ahí no hay que levantar los brazos. Bien, van entendiendo. Entonces, uno dice, yo vengo a la presencia de Dios, yo vengo a buscar a Dios. Obviamente Dios quiere amarnos, nos busca, nos desea, pero no nos va a evitar nunca el problema, sino va a hacer que el problema en nuestra vida tenga una causa. Genere en nosotros algo que si no tuviéramos el problema no se generaría. ¿Sí? Entonces, ser lleno de la presencia de Dios, van a venir dificultades, van a venir problemas. Les digo por duda si no se enteraron, que esas dificultades van a estar, pero no van a poder entrar en nosotros porque nosotros estamos llenos. Amén. Entonces, en base a esa llenura, no podemos permitir que esto venga y entre en nuestra vida. Va a estar cerca, posiblemente intente tocarnos, intente desviarnos, intente sacarnos del foco de lo que Dios nos está planteando, pero nunca va a poder lograrlo si estamos llenos de la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9, versión NBI. Dice así en el nombre de Jesús: atravesando Anfípolis y a Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Le decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron
y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. ¿Escucharon hasta ahí, no? Ahora vamos a repasar esta parte que es bastante importante. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás que dejaron en libertad. Acá lo que más llama la atención es estos que han trastornado el mundo entero. También han venido acá. Trastornar, ¿les suena así? ¿Qué es trastornar? A algunos les suena como este trastornado, ¿no? ¿Qué es el trastorno? Cambiaron, modificaron, alteraron, ¿sí? Modificaron todo. Entonces, estos, dice, que han trastornado el mundo entero. ¿Cuánto trastornaron? Mi casa. No. Mi vecindario. No. ¿Qué trastornaron? El mundo entero. ¿Cómo les queda? Una iglesia que deja huellas, que trastorna el mundo entero. ¿Amén? Amén, por fe. Empecemos por fe, digamos amén. ¿Sí? Entonces, de repente nos encontramos que se encuentran y vienen con Pablo y Silas hablando de Jesucristo y tratando de mostrarle a los judíos ortodoxos que no habían creído en Jesucristo, de decirles quién era el Mesías, que por qué vino, por qué entregó su vida, que era necesario que él padeciera todo esto. Y de repente se dan cuenta y vienen delante de las personas, de lo demás, lo que no les gustó, que hayan venido a cambiar también ese lugar, Tesalónica, y decir de repente, decir estos que han trastornado el mundo entero, ahora también vienen acá. Como diciendo, si faltaba un poquito de lugar para poder trastornar, también vienen a trastornar este lugar. Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice: los sabios resplandecerán con el brillo del cielo, los que guían a muchos en el camino de la ciudad brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Brillarán por qué? ¿Cómo qué brillarán? Como estrellas. ¿Saben lo que son las estrellas? Estrellas, me van a decir, ¿no? Como diciendo, son soles. Son soles. Sí, son soles de diferentes tamaños, dimensiones. ¿Se ven como un sol? No, bien. Yo tampoco. Entonces, pero lo que Daniel dice, los sabios resplandecerán con el brillo del cielo, los que guían a muchos en el camino. Y si son guías de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Esto es la versión NBI. Y la versión Reina Valera dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guían a mucho a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Ven cómo Dios nos va ministrando domingo tras domingo y nos quiere convencer, aunque nosotros nos neguemos, una y otra vez, de que podemos ser útiles en sus manos. Que Dios quiere manifestarse, Dios quiere mostrarse, Dios quiere trastornar a todo a nuestro alrededor. Toda la ciudad, todo el barrio, todo el municipio, toda la provincia, todo el país, todas las naciones, el mundo entero tiene que ser trastornado por medio de la presencia de Dios. Amén.
Entonces, la pregunta es, ¿qué marca vamos a dejar nosotros? Como iglesia, ¿quién era iglesia? Bien, ¿no se olvidaron? Bien, somos iglesia. Nosotros somos iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué marca vamos a dejar? Todos dejan una marca. ¿Puede ser así? Uno dice, no la veo, no tengo idea que esa marca no la veo. O puede ser una marca que trastorna el mundo entero. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no dejamos una huella? Llega el día que nos toca partir, desaparecemos de este mundo, que no nos gusta hablar de eso. Ay, ¿cómo va a hablar de la muerte? Estamos en la iglesia. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice, y la Biblia habla de la muerte tal cual, no hay problema. Pero ¿qué pasa si pasamos por esta vida y no dejamos una huella? ¿Qué van a decir? No pasa nada, tal cual. Ese es el problema, no pasa nada. Pero si dejamos una huella, nos vamos a dar cuenta que algo, una acción que hayamos hecho, sea suficiente para poder modificar o cambiar algo. Obviamente siempre hablando en el Señor, siempre guiado por medio de su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos poder marcar la vida de alguien. Nosotros tenemos y debemos dejar una huella en nuestro andar. No puede ser que desaparezcamos de este mundo y digan, un buen tipo. No, cuando todos se mueren son buenos tipos. Digo, qué buena mujer, no sé. Es decir, una vez que morimos somos buenas personas. Pero, ¿y cómo lo conociste vos? No sé, de ahí. Diciendo como, no pasa más nada. Pero, ¿cómo lo conocías vos mucho? No, yo vengo porque lo conocía un poquito. Entonces, que no dejemos huella es problemático para nuestra vida. Para aquellos que creemos en el Señor, no está bien que no dejemos huella, porque recuerda que lo vimos hablando domingo tras domingo, el Señor vino a bendecir nuestra vida, vino a llenarnos con su presencia, vino a rescatarnos, pero con el fin de poder usar nuestra vida para seguir bendiciendo otras vidas. ¿Amén? Entonces, Dios nos pide que dejemos una huella. Y podemos decir, cuando leímos esto de Hechos, que en ese momento la iglesia no tenía grandes templos. No sabes, el proyector se veía en 3D. Yo iba a la iglesia porque el proyector era un espectáculo. No, qué buen sonido, qué buen ambiente, qué lindas estufas, no pasamos frío. Eso es verdad, está lindo. Pero eso no marca la vida de nadie. ¿Nos deja estar cómodos? Sí, seguro. Pero eso no marca, no trasciende. No trasciende la vida de nadie. No marca la vida de nadie. Entonces, recuerden que en el templo y por las casas los discípulos andaban y enseñaban. Y de repente por las casas, eso eran las iglesias en Santa Ella, la iglesia en Micol, la iglesia en... Sí, y así vamos nombrando, esas eran las iglesias, en las casas. Sí, entonces, hablar de la iglesia en las casas, eso es lo que marcaba las vidas. Ver personas comunes y corrientes, pares, así, que mostraban cómo Dios podía manifestarse, cómo Dios podía cambiar vidas, cómo Dios respondía a la oración de alguien común y corriente. No habían renombres. Sí, la Biblia dice que los discípulos eran gente del vulgo, comunes y corrientes, de hecho no tenían instrucciones en base al conocimiento. Hoy le decimos bíblico, en aquel momento no era la Biblia, pero el conocimiento de los profetas, de las leyes, de todo lo que el pueblo judío sabía y aprendía, porque se enseñaba primero en el hogar, pero después se tenía que aprender fuera, como si fuese una escuela primaria, una escuela secundaria, una universidad. Entonces, estas personas no eran ricas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una pequeña historia, no sé si se acuerdan, Pedro y Juan entrando al templo, la hermosa y alguien que le pedía
limosna. Y Pedro y Juan dijeron, a ver, toma. ¿Dijeron eso? No, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, toma fuerzas. Entonces, no tenían grandes edificios, no tenían medios de comunicación, no tenían alguien que le manejara las redes. Community Manager, no sé si han escuchado, el CM. Hoy hay que actualizarse, porque si uno se queda atrás. Están hablando de otro lenguaje. Parece como si estuviesen hablando en chino y uno dice, no tengo idea de qué están diciendo, pero bueno, hay que empezar a hablar. Mi hija más grande hace algo de eso y bueno, tuve que aprender. ¿Qué hago yo? Me dice, papá. Y si me preguntaba hace un año atrás no tenía ni idea. Pero bueno, hoy tengo que decir Community Manager. Los perdí más que antes, me parece. Bueno, entonces no tenían redes sociales, no tenían manera de... si decimos tal propaganda, una camioneta con un parlante que diga, Roca Eterna te espera... No tenían nada de poder de comunicación. La comunicación era poder hablar en el nombre de Jesús. Poder mostrarles que Dios los amaba, que Dios transformaba, que Dios cambiaba vidas. Entonces, la gran diferencia de estas personas era que eran llenas del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, marcamos la diferencia de cualquier persona común y corriente. Ahora, somos especiales por tener la presencia de Dios, somos especiales porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida, solamente porque Dios nos eligió somos especiales, pero si no fuese por eso no somos nada especiales. De hecho, muchos de nosotros peleamos en nuestra mente de poder decir, me cuesta creer que soy especial, me cuesta creer que Dios me eligió. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo siempre impacta el entorno. La iglesia siempre impacta el entorno. ¿Quién es la iglesia? Bueno, ahora cambio. ¿Quién impacta el entorno? Bien. Ahí no me levantaron las mismas manos que cuando pregunté iglesia, pero bueno. Vamos que lo voy a hacer que crean. Volvemos a remarcar esto que trastornaron el mundo entero. Es decir, no solamente afectaron a una persona, a 2 personas, a 5, a 100. Trastornaron el mundo entero. Obviamente están hablando de todo el mundo conocido en ese momento. Es decir, no plantearon, no sabes qué lindas reuniones que hay. Yo voy porque hay unas hermosas reuniones. Yo voy porque cantan re bien. Sino que lo que remarcaron, aquellos que no creyeron, aquellos que no querían ser parte, es decir, estos cambiaron el mundo. No lo dijo alguien que quedó del lado que le creyó a Pablo y a Silas. No es que aquel que dijo, yo creo lo que Pablo y Silas está diciendo. Sino aquel que dice, yo no quiero ni a Pablo ni a Silas en este lugar porque trastornaron todo el mundo. Y van a venir a trastornar este lugar. ¿Se dan cuenta cómo podemos cambiar si estamos a disposición de Dios, si le entregamos lo que tenemos en la mano? ¿Se acuerdan que dijimos no importa, es decir, cuál es el tamaño? Hablamos de una vara, hablamos de una onda, de unas piedras, hablamos de... ¿Cuántas cosas podemos llegar a tener? Y ninguna de estas que nombré son espirituales, sino que son 100% físicas. Y esas cosas que tuvieron en la mano, que se pusieron a disposición de Dios, marcaron y cambiaron y generaron historia. Marcaron huellas. ¿Sí? Una iglesia llena del Espíritu Santo deja evidencia de la presencia de Dios donde llega. Donde nuestra vida pase, aunque no nos demos cuenta, tiene que cambiar el ambiente. Somos embajadores de Cristo. Y para ser embajadores de Cristo somos representantes de Él, somos los que llevamos la forma de vida del reino de Dios.
¿Se acuerdan que hablamos una vez de la embajada? Si estamos en la vereda frente a la embajada de Estados Unidos, estamos en Argentina. Pasamos, estamos en Estados Unidos, Argentina. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si está en Argentina? La embajada determina y representa a un lugar. En este caso un país, pero en este caso nosotros embajadores somos de un reino. Somos los que mostramos el reino de los cielos a aquellos que no lo conocen. Entonces, donde nosotros vamos, si alguno de nosotros osa pegarle al embajador de Estados Unidos, se está metiendo contra todo Estados Unidos. Si yo oso poner un dedo sobre el embajador, estoy en guerra contra Estados Unidos. Alguien osa poner un dedo sobre nosotros, está en guerra contra el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Lo van entendiendo? Entonces, si somos embajadores del reino, nosotros somos los que determinamos cómo se vive, cómo se hace, cómo se trasciende. Nosotros cambiamos nuestra vida gracias a Jesucristo, no por capacidad propia, pero Dios por medio de nosotros también puede cambiar vidas. Porque es el reino de los cielos mostrándose a través de nuestra vida. Es el reino de los cielos manifestándose. Entonces nuestra misión es mucho más grande, pero mucho más grande que estas paredes. Esto es un lugar de confort, un lugar de venir a alimentarse, de venir a nutrirse, para cuando salgamos por esa puerta, estemos mucho más preparados, mucho más listos para poder ser portadores de la gloria de Dios. Para hacer que el reino de los cielos se vuelva a afianzar sobre nosotros, para que el reino de los cielos se vuelva a mostrar a través de nuestra vida, para volver a ser embajadores del reino de los cielos. Amén. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30 en NBI, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios dice acá que no hay carga. Sí, no. Exacto. Dice que es liviana. Hay una carga. Obviamente la carga es la carga del Señor, lo que Dios pone en nuestros corazones por aquellos que necesitan. Nosotros hablamos en nuestro grupo de amistad que cuando alguien, y lo he dicho en algunas predicaciones, cuando alguien viene a contarte el problema del país, de Milei, de Adorni, no sé cuánto más pongan en la lista, Cristina, que la tobillera, que sin la tobillera, te está diciendo, por favor, háblame del Señor. Yo quiero que me digas cómo pasás esta vida, cómo estás pasando por Argentina y no te afecta esto. Amén. Entonces, nosotros, esa carga liviana es la carga por, obviamente, primero nuestra vida, nuestra familia, pero por las personas que Dios nos va poniendo. Estamos orando por amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, porque Dios puso en nuestro corazón la necesidad de que ellos también sean alcanzados por el Señor. Y ahora, Mateo 28, 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde va a estar el Señor? ¿Con quién va a estar? Que somos su iglesia. ¿Amén? ¿Somos su iglesia? No se canse el brazo, no hay problema. Dígale al Señor: yo soy tu iglesia. Yo soy tu iglesia. Yo soy el lugar donde podés descansar. Yo soy el lugar donde podés
venir con toda tu gloria, toda tu majestad, toda tu hermosura, donde podés salvar naciones. Yo quiero trastornar el mundo. Yo quiero ser usado para gloria y honra de tu nombre. Yo quiero ser usado para aquellos que estuvieron como yo estuve en algún momento, puedan encontrar un lugar de refugio, puedan encontrar un lugar donde puedan ser contenidos, abrazados y amados. Somos nosotros los que representamos a Jesucristo. Entendamos eso. Somos nosotros los que mostramos el amor de Dios. Si reciben nuestro abrazo, están recibiendo el abrazo de Dios. Si reciben una palabra, están recibiendo palabra de Dios. Somos nosotros los que representamos al reino de los cielos. Somos nosotros los que marcamos historia, marcamos huellas. La iglesia nació caminando. Y cuando la iglesia no se movió, cuando estuvieron en Jerusalén, porque en un momento Jesucristo les dijo, estén en Jerusalén, ¿se acuerdan? Esperando la promesa del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pero estuvieron cómodos. Y les planteo algo a ver si lo entienden. Cuando estuvieron cómodos, de repente la iglesia empezó a ser perseguida. ¿Alguno está cómodo? No, ahora me empiezo a mover. Porque si no, Dios nos empieza a mover de alguna manera u otra. Obviamente Dios tiene amor, no es que es un Dios cínico que simplemente dice, no te moves, ahora ¡pum! Sino que Dios entiende que hay una necesidad que va más allá de nuestra propia vida y nuestras necesidades. Es decir, Dios ve nuestro problema, viene a nuestra vida, pero su plan no termina con nuestra vida. Su plan continúa por medio de las personas que nosotros conocemos. Su plan continúa por medio de las personas que nos hablan del mal momento económico, del mal momento político, del mal momento de la Argentina, y siempre pasa lo mismo. Y a mí no me sobra plata, pero doy gracias a Dios que tengo de comer. Y cuando no tuve nada, porque comer una viuda me dio de comer. Y ahí Dios golpeó contra mi orgullo y me mostró como diciendo, yo te voy a suplir la necesidad, como dice mi palabra, pero como yo quiero. Entonces utilizó una viuda para darme de comer. Y yo decía, ¿cómo una viuda? Yo creo en vos, Señor, ¿cómo va a pasar esto en mi vida? Yo le tengo que dar comer a la viuda. Vas a aprender a que yo sé suplir tu necesidad. Pero no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere, como el plan de Dios se quiere llevar delante de nosotros. Entonces la iglesia siempre fue una iglesia caminando, predicando, visitando, sirviendo. Entonces nuestra ciudad debe ser mejor. ¿Quiénes somos iglesia? Entonces nuestra ciudad donde vivimos, porque no todos vivimos acá en Bursaco, acá cerca de la iglesia, pero donde vivimos tenemos que marcar a nuestro alrededor, tenemos que marcar nuestra ciudad, tenemos que demostrar la diferencia de si creemos en el nombre de Jesús o no creemos. Nuestro barrio tiene que ser diferente por medio de nuestra vida. Y dicen, mi barrio. ¿Cómo no conocés mi barrio? Vení un día y después te cuento. ¿Sí? Es como que si marcamos que no podemos ser usados por Dios para marcar la diferencia, entonces no estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Nos gusta decir amén. ¿Dios es todopoderoso? ¿Ven? Que lo decimos, amén. Pero creemos que podemos marcar nuestro barrio, nuestra ciudad, el lugar donde vivimos, ¿lo podemos cambiar? Amén, bien. Entonces la iglesia existe para bendecir la ciudad donde Dios la plantó. Roca Eterna plantada en Bursaco y una iglesia de bendición donde muchos pastores salieron de acá para ser alcanzados muchos otros localidades y barrios. El plan de Dios no se detiene, el plan de Dios se lleva adelante. Si le damos a Dios algo mínimo, lo más pequeño que tengamos en nuestra mano, Dios hace su voluntad, Dios glorifica su nombre por sobre todas las cosas.
La huella más profunda se deja en las personas. ¿Saben por qué se dejan las personas? Porque este edificio tal vez algún día no esté. ¿Cuántos podían venir a la iglesia en pandemia? ¿Y dónde estaba la iglesia? Cada uno. Cada uno era su iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces no depende del edificio. Nunca dependió del edificio. Nunca depende de un proyector, de un buen sonido. Todo eso es lindo, no estoy diciendo no tenerlo. Esto es la comodidad para que las personas cuando lleguen se sientan cómodas. No se sientan incómodas. Los estamos invitando a los que somos embajadores del reino, entonces tenemos que mostrar que somos hijos de un gran rey. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, si queremos mostrar que somos hijos de un gran rey, queremos tener lo que mejor podamos tener. Humildemente es lo que podemos tener. Bien, podemos tener esto, pero queremos avanzar y poder tener más en algún momento. Pero eso no es el fin de todo esto. Eso es simplemente un lugar de comodidad para la persona, para que las personas sean afectadas, las personas sean alcanzadas y las huellas queden marcadas sobre su vida. Y si alguien es marcado por la presencia de Dios, ¿qué piensa que pasa? Cambia su vida. Y si cambia su vida, Él vuelve a recibir la misericordia de Dios y Él también es enviado para marcar otras vidas. Entonces el plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Entonces, nunca subestimemos una conversación con alguien. Nunca subestimemos una visita, una oración, un grupo de amistad, esta invitación que estamos haciendo durante estas semanas. Van a haber personas que van a ser cambiadas por la eternidad. No vamos a cambiar solamente su realidad en este momento. Estamos cambiando eternidades por medio de Jesucristo. O nuestra eternidad no cambió. Lo creemos por fe. Todavía seguimos en la batalla, seguimos caminando, seguimos avanzando en este camino. Una conversación, tal vez una persona le impacte, porque es guiada por medio del Espíritu Santo. Y si esa persona es impactada, su familia es impactada. Estamos cambiando mucho más que una simple conversación. Estamos cambiando mucho más que simplemente una charla. No sé. Yo miro a mi esposa y digo, ¿estás en la cola para pagar algo en el supermercado? Y yo... Y mi esposa se da vuelta, mira, ¿vos sos de por acá? Ya está, se puso a hablar. ¿Por qué? Estamos callados. Y ya empieza la conversación, larga la cola. ¿Viste? Sí, pero mirá, sí. Entonces, toda conversación que viene, que comienza, es con un deseo y una necesidad de decirme, por favor, háblame de Dios. Las personas piden a gritos que le hablemos de que nosotros tenemos. Uno dice, pero no puedo con mi vida, me cuesta mi vida. A mí me cuesta mi vida, amén. Pero yo tengo algo que esas personas no tienen. Yo tengo un lugar de refugio. En el medio de la tormenta yo tengo un lugar donde ir. En el medio de la dificultad yo tengo un lugar donde clamar y pedir auxilio. Una iglesia que ama, sirve. Una iglesia que ama, sirve. Lo que llegaron a ser la iglesia primitiva, si recuerdan, han leído la Biblia, llegaron a vender todo lo que tenían. Con tal de poder bendecirse, con tal de que no haya necesidad entre ellos. Y esto no fue simplemente algo de una pasión, una pasión momentánea. No es algo que pasó simplemente, surgió un momento. La iglesia primitiva, allí 2030 años o más para atrás,
hoy actualmente sigue impactando nuestras vidas. Hoy continuamos con esa historia. Decíamos en el grupo de amistad que nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Sigue sucediendo, la iglesia sigue marcando vidas. No nos sobra el dinero, no tenemos grandes cosas, pero tenemos a Jesucristo, que es lo más grande que puede haber en la vida. Tenemos la mejor noticia para todo el mundo. Amén. Entonces, ayudaban, compartían, oraban, sostenían los necesitados. El mundo veía algo diferente, por eso dijeron, estos trastornaron el mundo. Estos trastornaron todo el mundo. Y ahora quieren venir encima acá. Imagínense que alguien diga algo de eso de nosotros. Este está trastornando todo. Yo no quiero que venga acá. Porque no quiere creer en Dios. Pero reconoce a Dios a través de nuestras vidas. El legado que vale la pena, si nos viéramos dentro de 20 años y retrocediéramos hasta el día de hoy, ¿no se gustaría preguntar qué hicimos? Pintamos la iglesia, la dejamos más linda. Pusimos las estufas nuevas. Eso está bien. Pero alguien va a decir, no sabes, yo doy gracias a Dios por tu vida. Yo doy gracias a Dios por tu vida porque no te cansaste de hablarme. Mira que yo te decía que no. Mira que te trataba de esquivar un montón de veces, pero vos insististe una, otra y otra vez. Alguien insistió conmigo 6 años. Yo cuento ese testimonio. Y cómo detestaba ver a ese tío que solamente hablaba del Evangelio. Pero cuando llegué al Evangelio, yo di gracias a Dios por ese tío testarudo. Que lo único que sabía hablar era del Evangelio. Y el día que partió intenté honrar su vida diciendo, este hombre logró mostrarme al Señor. Este hombre logró poder darme la oportunidad que cambiara mi vida. Y no cambió solamente mi vida, cambió mi familia, cambia mi entorno, cambia mis amigos, cambia mi barrio y se cambian naciones. Amén. Entonces, si tuviéramos que venir 20 años para atrás, y la pregunta es, ¿qué dejamos? ¿Qué cosas cambiamos? Y si decimos que dejamos vidas restauradas, no por nosotros, sino por medio de Jesucristo, familias restauradas, corazones restaurados. El pastor dice, y es algo muy claro, el trabajo de los que trabajan con los niños acá, no solamente para resaltar el único ministerio, pero el trabajar con los niños estamos cambiando familias. Posiblemente no la actual, sino la venidera. ¿Sí? Y si Dios quiere, la actual también, porque esos niños teniendo a Cristo en su corazón van a cambiar su entorno. Amén. Entonces nuestro mayor legado no serán nuestros edificios, serán las vidas que ayudamos a transformar. Vivimos para dejar una huella que glorifique a Cristo. ¿Alguien quiere que glorificar a Cristo? Amén. Entonces queremos dejar huellas, queremos y necesitamos dejar huellas para que el Señor se glorifique. Ahora, no voy a profetizar, no es profecía, pero si la iglesia desapareciera, si volviera una pandemia y no pudiéramos reunir, ¿qué hicimos? ¿Qué pasa con las personas? ¿Siguen impactadas? ¿Siguen buscando de Dios? ¿Marcamos la vida de alguien? ¿Alguien fue impactado? ¿Alguien recibió la presencia de Dios?
¿Se dan cuenta? Si la iglesia desapareciera, ¿qué hicimos por esa situación? Entonces, venimos ya hace 2 meses hablando del sepulcro vacío, luego aprendimos a esperar, porque teníamos que esperar en el Señor, después esperar bien, ¿sí? Cómo deberíamos esperar en Él. Fuimos preparados, fuimos llenos del Espíritu Santo, descubrimos que también fuimos enviados, que Dios tenía un plan, como dije, cuando Dios alcanza nuestra vida, cuando nos llena, es para poder volcar en otros. ¿Sí? Cuando Dios nos llena es para poder volcar en otros. Si nosotros volcamos en otros, ¿sabe qué vuelve a pasar en nuestras vidas? Se vuelve a llenar. Volcamos, se vuelve a llenar. Volcamos, se vuelve a llenar. Entonces nosotros debemos volcar la presencia de Dios en otro. ¿Se acuerdan que le decía el pastor hace algunos domingos? ¿Qué pasa con el agua estancada? Agua podrida. Se pudre. ¿Queremos podrirnos? No. Ahí está, no levantamos las manos. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida a llenarnos, tiene un plan que es mucho más allá de nuestra propia vida y nuestra familia. Nosotros tenemos que alcanzar. Las personas que ya nos contactamos en esta semana, que estuvimos contactándonos, llamándolos, mandando un mensaje, ya esta semana que viene tenemos que empezar a visitarlos. Tenemos que acercarnos a ellos y demostrarles por acción lo que dijimos. ¿Amén? Entonces, decir las cosas es simplemente una buena teoría. La práctica es llevarlo adelante. ¿Amén? Entendimos que Dios ya puso recursos en nuestras manos de antemano y eso pide que se lo entreguemos a Él para que Él pueda usarlo. Conocimos el corazón del Padre por los perdidos y hoy comprendemos el propósito de todo este recorrido, todos estos mensajes que hemos tenido un domingo tras otro. Dios no se cansa de decirnos, te quiero usar. Lo bueno de Dios es que no se cansa. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias porque no pierde paciencia. Entonces, Jesús no resucitó solamente para asegurarnos a nosotros una eternidad, sino que Jesucristo lo hizo para cambiar eternidades de muchas más personas. El que necesita a Dios necesita ser alcanzado, el que no tiene a Dios necesita encontrar ese lugar de refugio. Romanos capítulo 10, versículo 2 al 15 dice, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todo y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿De quién son buenos, hermosos los pies? ¿Quién es su iglesia? Bajen las manos. ¿De quiénes son hermosos los pies? Entonces, tenemos que entender, puesto de pie, que la misericordia de Dios no solamente, puesto de pie, no solamente vino a nuestra vida, no solamente Dios nos vio a nosotros, sino que ve mucho más allá. Y hoy Dios pone en nuestro corazón una pasión por las almas, las cuales necesitan de ese abrazo, necesitan de una palabra, necesitan de un consejo, necesitan ser escuchados y bendecidos.